Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Miguel Alcides Muñoz Cubaca, estudiante de la carrera de Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos. Bueno, en esta oportunidad yo voy a hacer mi exposición referente a lo que viene a ser el trabajo final de R1 y TR2 del curso de IPRC, ¿no? Bueno, básicamente vamos a comenzar explicando lo que viene a ser el trabajo R1. Consta de lo siguiente, ¿no? Bueno, el plan de trabajo del estudiante. Primeramente vamos a observar nuestra información general como primer punto, donde va a ir todo el dato del alumno, básicamente el nombre, la filial en el que está inscrito, la carrera a quien postula, en qué semestre se encuentra, el ID o el código estudiantil, y también va a ir lo que viene a ser el curso a desarrollar, ¿no? Y por último, el tema del trabajo. Básicamente es la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control. Bueno, una vez ya identificado lo que viene a ser la información general, ahora pasamos a la planificación del trabajo. Bueno, en la planificación del trabajo observamos varios aspectos a tomar, ¿no? Bueno, básicamente el TR1 me he enfocado yo específicamente en lo siguiente. Información general, básicamente fue desarrollado en la fecha 20 de octubre, y el siguiente, que sería la planificación, básicamente he desarrollado el 21 de octubre, y por último, que sería las preguntas guías, ¿no? Básicamente resueltas. Eh, Se han desarrollado el día 21 de octubre, ¿no? Bueno, ya una vez ya he explicado la planificación del trabajo, ahora pasamos a lo que viene a ser la pregunta guía, ¿no? Del R1. Bueno, tenemos 9 preguntas, las cuales son, la primera es una matriz de I/C. Aquí tenemos, ¿no? ¿Es una matriz de I/C? Bueno, efectivamente, una matriz de I/C es una herramienta que permite gestionar o ayudar a identificar peligros y evaluar riesgos que están asociados en el proceso de un trabajo, ¿no? También nos ayuda para establecer medidas de control, ya sean preventivas o correlativas. El uso correcto de la matriz I/C ayuda a las empresas a cumplir los requerimientos establecidos por las leyes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que viene a ser la matriz I/C es un documento muy importante para las empresas, ¿no? Gracias a este documento el trabajador puede identificar peligros y posterior desarrollar los riesgos que posee el peligro, ¿no? Bueno, la importancia que tiene la matriz I/C es el siguiente, ¿no? Bueno, básicamente es una herramienta de obligación y cumplimiento que permite identificar peligros y evaluar riesgos. Como lo dije anteriormente, es una herramienta o un documento que es obligatorio a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Ya sea trabajos en espacio confinado, trabajos en altura, trabajos en caliente, para todo tipo de trabajo tiene que desarrollar el I/C. Bueno, también nos dice la importancia que es determinar controles a implementar para prevenir incidentes. Una vez desarrollado el matriz I/C, con ese documento nosotros podemos implementar medidas de prevención. Tú, al desarrollar el I/C, identifica los peligros y evalúa los riesgos, ¿no? Como has hecho toda esa identificación de peligros y evaluación de riesgos, ahora al supervisor de seguridad, ¿qué le queda? Le queda implementar cómo puede solucionar o cómo puede mejorar esos peligros, ¿no? Para que no ocurra un incidente. Entonces, ahora, ¿quién elabora el I/C? Bueno, básicamente el I/C los elabora los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Básicamente está conformado por un grupo de trabajadores. También el encargado de elaborar el matriz I/C es el supervisor de seguridad en la salud del trabajo, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña imagen donde
nos da a conocer que el I per se, la identificación de peligros y evaluación de riesgo, ¿no? En un determinado lugar de trabajo. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuántos tipos de matriz I per se existen? Bueno, básicamente en la actualidad existen tres tipos de I per se. El I per se de línea base, el I per se específico, el I per se continuo. Bueno, referente a lo que viene a ser el I per se de línea base, es el que establece donde están las evaluaciones de riesgo, ¿no? También podemos encontrar que corresponde al formato de matriz de hiper. Usualmente la usamos diariamente, ¿no? En lo que viene a ser el I per se específico, está asociado con el control del cambio en la ejecución de tareas. También en el proceso de que nos permite a los trabajadores identificar peligros y evaluar riesgos. Y también un punto muy importante que es determinar controles de una manera más rápida, ¿no? Y eficiente, antes que se realice una tarea. Al final de controlar los peligros asociados a las mismas actividades a desarrollar. Por último, tenemos el I per se continuo. Básicamente es un proceso que se desarrolla durante la ejecución de los trabajos y están orientados a la mejora continua. Básicamente, el I per se continuo se desarrolla día a día. No es que yo desarrollo un I per se continuo el día 1 y el día 2 no desarrolle. No, el I per se continuo se desarrolla todos los días. Por eso tiene la última palabra continuo, ¿no? Básicamente es diariamente. Bueno, estas serían las tres matrices que existen. A continuación vamos a explicar la siguiente pregunta, que es: ¿existe alguna normativa nacional para la elaboración de la matriz I per se? Bueno, existe, sí existe. Según la ley 29.783, la matriz de I per se debe ser revisada conforme a lo establecido en la ley, artículo 57 de la ley 29.783, ¿no? Bueno, donde nos habla que el empleador realiza la evaluación de riesgo una vez al año, como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. También en el artículo 82 nos habla respecto al empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, básicamente es la conformidad con el previsto en el artículo 57 de LSCT, ¿no? Básicamente las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 y también con el artículo 57, ¿no? Bueno, la identificación se realiza en consulta con los trabajadores, la organización sindical, básicamente que conforma un grupo de trabajadores, es un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ya sea según el caso, ¿no? Bueno, la cuarta pregunta sería, ¿qué es peligro? Bueno, peligro, ¿cómo se clasifican los peligros? Vamos a explicar primeramente qué es el peligro. Bueno, el peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, ya sea por equipo o un proceso, o tal vez en el medio ambiente, ¿no? Básicamente que es el propio a característico de una cosa por sí misma, no por causa exterior. El peligro básicamente lo genera el ser viviente o el trabajador, ¿no? Tenemos dos tipos de peligro, ya sean de actos subestándar y de condiciones subestándar, ¿no? Bueno, ¿qué son los actos subestándar? Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un incidente, no un accidente, un incidente.
Y en caso de condición subestándar, es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente o un incidente. Por ende, aquí vamos a observar un pequeño imagen donde vamos a identificar los actos subestándares, las condiciones subestándares, ¿no? Bueno, referente a lo que es acto subestándar, como primer punto tenemos no usar elementos de protección personal. Es referente al trabajador. El trabajador obvia el uso del EPP, ¿no? Viene a ser los lentes. Vemos que el trabajador hace el proceso de un desgaste de un material, eh, un, una, en una moladora portátil, ¿no? Y por segundo observamos que operar a velocidad insegura, es decir, que el trabajador realiza movimientos a una velocidad muy rápida, ¿no? De lo cual está muy mal. En un trabajo no te permite correr. Básicamente, al realizar un trabajo se debe hacer seguro, con calma, ¿no? Y por tercer punto tenemos operar equipos sin autorización. Hay trabajadores que básicamente dicen, yo sé manipular el dicho equipo. Depende, yo no necesito una capacitación para ejecutarlo, ¿no? Lo cual está muy mal. Se requiere una autorización de una persona externa, ya sea un supervisor o el mismo ingeniero, ¿no? Y por el cuarto punto tenemos el uso inadecuado del equipo, de lo cual hay condiciones de cómo usar un equipo, ¿no? Por ejemplo, una moladora se debe utilizar con su guarda, pero hay trabajadores que no lo utilizan con el dicho tipo de protección, la guarda, ¿no? La guarda es el metal protector que va alrededor del disco. Bueno, ¿por qué no tenemos el mal uso de las herramientas? ¿Referente a qué? Si queremos, aquí observamos en la imagen, el trabajador abre una lata de un producto consumible, un desarmador, ¿no? ¿Qué pasaría si el desarmador está, está insertado o tiene elementos químicos en la punta del desarmador? Hace un, hace un daño para él mismo, ¿no? Genera una contaminación para su cuerpo. Referente a la condición subestándar, tenemos la instalación eléctrica defectuosa, básicamente lo desarrolla el trabajador, ¿no? Ruido anormal de máquinas es producida por un desgaste de una pieza del dicho equipo. Maquinaria sin protección, básicamente todo tipo de equipos a utilizar como maquinarias tiene que tener una guarda o un protector para que no genere accidentes o incidentes, ¿no? La falta de orden o aseo, dependiente muy importante para el trabajador. El trabajador tiene que hacer meramente antes de realizar un trabajo o al culminar el trabajo, el factor importante es el orden y limpieza, ¿no? Se debe hacer al culminar la jornada laboral. Y por último tenemos superficies de trabajo defectuoso. Se observan lugares de trabajo en un mal estado, por ende se requiere el cambio inmediato, ¿no? Y a continuación tenemos la clasificación de los peligros. Bueno, la clasificación de los peligros vamos a observar en diferentes aspectos, ¿no? Peligros físicos, peligros químicos, peligros biológicos, peligros ergonómicos, peligros locativos, peligros eléctricos y peligros psicosociales y por último, peligros mecánicos, ¿no? Cada peligro tiene su riesgo correspondiente. Bueno, la quinta pregunta básicamente nos habla sobre ¿qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones
sea generador de daños a las personas, equipos y al medio ambiente, ¿no? El, el riesgo básicamente es la probabilidad del peligro. Si no controlamos el peligro, vamos a generar el riesgo. Al generar el riesgo vamos a estar sometidos a un incidente. Por ende, lo primordial es prevenir el peligro, no tener el riesgo, pues, ¿no? Bueno, también nos habla que es el proceso, es el proceso posterior a la identificación de los peligros, nos permite valorar al nivel, grado o la gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad o la prioridad, también el tipo de acciones preventivas que debe adoptar en el lugar de trabajo, ¿no? Bueno, la pregunta número 6 dice, ¿cuáles son los peligros potenciales en un taller de trabajo? No, en un taller de soldadura, ¿no? Bueno, los peligros potenciales se puede identificar en un taller de soldadura. Básicamente, para mí, son 5, los cuales hay más de 5, ¿no? Hay más de 5, pero para mí personalmente son 5 de los que son peligros potenciales, los cuales son chispas, se le considera un peligro, humos, vapores, la tercera sería radiaciones, la cuarta manejo de gases y por último tenemos la descarga eléctrica, ¿no? Estos son los 5 aspectos de los peligros potenciales que se pueden desarrollar en un taller de soldadura. Entonces, ya identificado los 5 peligros, ahora cada peligro tiene su riesgo. Entonces, el riesgo el peligro de chispas sería quemadura, ¿no? Referente a humo y vapores, el riesgo sería la intoxicación del trabajador. Si estamos, si se realiza trabajos de soldadura en un espacio confinado, tiene que ver lo que es la ventilación, ¿no? Una aspiradora eléctrica para que succione el aire que emite el electrodo desgastable, ¿no? También las radiaciones. Su riesgo sería las quemaduras, ¿no? Al realizar el soldeo, generamos radiaciones a gran escala. Depende, el riesgo sería la quemadura de piel. eh, Se le consideraría quemadura de primer grado, ¿no? Bueno, el siguiente sería manejo de gases. Su riesgo sería exposición a, perdón, explosiones. Por último, descarga eléctrica, que su riesgo sería básicamente la muerte, ¿no? Hay casos que se ve una descarga a mayor tensión se puede llegar a perder la vida, ¿no? Bueno, la séptima pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo se determina el grado de riesgo? Bueno, básicamente el grado de riesgo es la probabilidad multiplicado por la severidad. Bueno, y en la probabilidad tenemos 4 índices. Índice de las personas expuestas, índice de capacidad y entrenamiento, índice de duración de exposición. Por último, tenemos el índice de la eficiencia de controles, ¿no? Básicamente en la probabilidad se suma todos los índices y luego se hace la multiplicación por la severidad, ¿no? ¿Y qué es la severidad? La severidad es, el, es la referida a la magnitud, la gravedad de los daños o la consecuencia de los accidentes o las enfermedades ocupacionales, ¿no? Básicamente nos habla sobre si se genera un incidente, el trabajador puede recuperarse a un tiempo prolongado o es un, recuperación es un, dura más de lo normal, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta ¿qué es la jerarquía de controles? No, la jerarquía de controles es básicamente pasos a seguir, de los cuales son la eliminación, sustitución, eh, administración de ingeniería, administración y por último el EPP, ¿no?
Bueno, a continuación vamos a explicar cada uno de estas jerarquías, ¿no? Primero vamos a explicar la eliminación. La eliminación es en el peligro del lugar de trabajo o tarea, proceso, método de material, ¿no? Segundo, tenemos la sustitución. Básicamente es el proceso del material o la sustancia por un menos peligrosa, ¿no? Tercero, tenemos lo que es la ingeniería. Básicamente es la separación y el, el rediseño, ¿no? De un espacio de trabajo. Básicamente ahí el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guarda sistemas de ventilación y aislamiento durante el tiempo de operación. Básicamente es un apoyo que nos genera para prevenir incidentes. En lo que es la administración, establecen políticas, procedimientos, prácticas de trabajo, señales de riesgos y programas de entrenamiento para reducir la exposición al riesgo, ¿no? Y por último, de lo que es el EPP, básicamente es el menos efectivo, es el que proporciona el EPP adecuado para proteger a las personas contra peligros, ¿no? El EPP se tiene que otorgar al trabajador al comenzar, al comenzar su contrato, ¿no? El trabajador ingresa a una empresa, firma su contrato, al firmar su contrato se le da su EPP, ¿no? Básicamente se le tiene que dar dos juegos de EPP. Consta de dos camisas o dos polos, dos pantalones, dos chalecos, dos casacas, dos zapatos de seguridad, básicamente todos los EPPs, pero en par, ¿no? Y por último tenemos la última pregunta, que es, ¿existe una normativa peruana para la elaboración de mapa de riesgos? Bueno, según la legislación peruana, básicamente, según las especificaciones de la ley 29.183, la seguridad y salud en el trabajo, sobre todo las mapas de riesgo, un breve repaso por cómo desarrollarlo en nuestra empresa, ¿no? Bueno, básicamente, referente a lo que es la ley 29.183, sí existe una normativa referente a la elaboración de mapa de riesgo, ¿no? Ya, bueno, hasta aquí sería el trabajo de lo que viene a ser TR1. Bueno, a continuación vamos a explicar el trabajo de TR2, ¿no? Consta de la planificación, el proceso de la ejecución de este trabajo, ¿no? Bueno, para el proceso de ejecución tenemos varias operaciones, como suboperaciones o subpasos a seguir, ¿no? Bueno, la primera operación sería la planificación. El segundo sería realizar información general referente al primer trabajo, ¿no? A TR1. Y el número 3 sería realizar planificación en el trabajo. Y por el cuarto tenemos establecer los pasos para realizar el trabajo. Y el quinto, establecer las preguntas guías plasmando en el cuadro de preguntas, que consta del R1, ¿no? Y en lo cual analizar las preguntas guías para luego desarrollar y realizar el proceso de ejecución, ¿no? Básicamente el proceso de la ejecución es la elaboración del IPRC referente a la soldadura y también realizar diagramas de apoyo. Consta de el mapa de riesgo, ¿no? Por último, utilizar recursos necesarios que básicamente es el internet vía online. Bueno, vamos a continuar explicando lo que viene a ser el trabajo es de realizar un IPRC en un taller de soldadura, ¿no? Tenemos aquí en el siguiente, bueno, aquí observamos el IPRC en un taller de soldadura, ¿no?
Básicamente la tarea a identificar sería soldadura autógena y soldadura eléctrica, ¿no? Para las piezas de maquinaria pesada, esmerilado y cortes de pieza, ¿no? Básicamente esta es la tarea que se desarrolla en un taller de soldadura. Bueno, para este tipo de tarea tenemos eh, tipos de peligro. Bueno, bueno, primeramente vamos a explicar sobre el tipo de peligro eléctrico, ¿no? Que consta de un peligro y de un riesgo. El peligro sería conexiones eléctricas inadecuadas o defectuosas, ¿no? Bueno, referente a esto, este peligro tenemos su respectivo riesgo, ¿no? De lo cual sería contacto con la electricidad. Referente a este peligro, ya referente a este riesgo, tenemos la consecuencia, lo cual sería un stock eléctrico o quemadura de primer o segundo o tercer grado, ¿no? Referente al segundo, que sería del peligro químico, el peligro sería material particulado y nuestro riesgo sería exposición a partículas en suspensión. Básicamente es la inhalación de las sustancias que emite el mismo electrodo o las sustancias que podemos observar en el medio ambiente, ¿no? De lo cual tenemos una consecuencia de enfermedades en vías respiratorias, de lo cual nos puede generar, se le considera una enfermedad profesional, ¿no? Y por tercero tenemos lo que viene a ser el peligro el riesgo, el peligro físico, ¿no? El peligro sería el ruido, su riesgo sería la exposición a ruidos a mayor de los 85 decibeles, ¿no? Si trabajamos a mayor de 85 decibeles, bueno, se debe de utilizar obligatoriamente doble protección auditiva, ¿no? Bueno, referente a este peligro tenemos la consecuencia, sería la pérdida auditiva, la pérdida del sentido auditivo, molestias en el sentido auditivo y lo que viene a ser el nerviosismo, ¿no? Bueno, básicamente cada peligro, cada riesgo tiene su probabilidad, ¿no? Bueno, referente a lo que viene a ser el primero, que es conexiones eléctricas inadecuadas o defectuosas, vamos vamos a identificar su probabilidad. Básicamente la probabilidad es la suma de índice de personas expuestas, índice de capacitación y índice de duración de la exposición, y también es la suma de índice de la eficiencia de controles, ¿no? Es la suma de todos los índices, la probabilidad. Entonces, referente a índice de personas expuestas, bueno, lo he puesto número 2, ¿por qué? Porque en el trabajo nos dice que son no, perdón, son 8 personas de los cuales están homologados, ¿no? Son 8 soldadores de los cuales están homologados. Entonces, pertenece al grado 2, le pone el número 2. El índice de la capacitación, básicamente los trabajadores son homologados, sí son capacitados, tienen el conocimiento suficiente para desarrollar el trabajo. Entonces, se le pondría el número 1, ¿no? Referente al índice de duración de la exposición, es el número 2. Referente al índice de la eficiencia de controles, bueno, puse 1, ¿por qué? Porque los trabajadores se les ha otorgado lo que viene a ser el EPP, ¿no? La suma de toda esta probabilidad, la suma de todos los índices nos haría el número 6. Básicamente es 2 más 1, 3 más 2, 5 más 1, 6, ¿no? Y tenemos 6. Bueno, referente al índice de severidad, puse el número 2 porque si es que hubiera un incidente, el trabajador, su recuperación sería no muy rápida, sino que a un tiempo normal, ¿no? Sí se va a recuperar del incidente generado, ¿no? Depende, va con el número 2.
Entonces, nuestro riesgo sería la probabilidad multiplicado por la severidad, ¿no? De lo cual sería 12. 6 por 2 sería 12. Entonces, una vez ya identificado el riesgo, ahora podemos clasificar sobre el nivel de riesgo, ¿no? Bueno, 12 se encuentra en el nivel moderado, ¿no? Y a continuación tenemos la medida de control de prevención del dicho peligro. Para el peligro de conexiones eléctricas inadecuadas o defectuosas, la medida de control sería programa de mantenimiento eléctrico de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, ¿no? Cada cierto tiempo se debe realizar el mantenimiento eléctrico. También el personal tiene que hacer su checklist de todo el equipo a utilizar, ¿no? Antes de comenzar la jornada laboral. Entonces, ahora, en el segundo tenemos lo que viene a ser material particulado, que ya hemos explicado su riesgo y la consecuencia. Ahora nos faltaría explicar la probabilidad, ¿no? Bueno, en el índice de personas expuestas se pone 2 porque son 8 personas. Índice de capacitación referente a lo que es materiales particulados. La capacitación sí se le otorga, pero los trabajadores no lo cumplen. No lo cumplen. Entonces vendría a ser número 3, ¿no? El índice de duración en la exposición sería 4 porque básicamente los trabajadores están expuestos a un tiempo muy prolongado, ¿no? Por ende va el número 4. El índice de la eficiencia de controles sería 1 porque se le otorga su EPP. La suma de todo esto sería nuestro índice de probabilidad, ¿no? Que nos daría el número 10. Y referente a la severidad sería 2 porque yo lo he explicado anteriormente, si ocurre un incidente, el trabajador recupera, no inmediatamente, pero sí, su recuperación es a un tiempo prudente, ¿no? Entonces, nuestro riesgo sería la multiplicación de la probabilidad por la severidad, ¿no? Sería 10 por 2, 20, ¿no? Donde el nivel de riesgo sería importante, ¿no? Y por último, la medida de control para lo que es material particulado sería el uso del EPP adecuado, el uso de la mascarilla del filtro de 2 vías, básicamente la mascarilla de media cara, sus filtros adecuados de filtro 60 o 6002, referente a filtros que básicamente son para materiales particulados como materiales peligrosos como líquidos humos inflamables, ¿no? Bueno, referente a ruido, le hemos expuesto sobre sus riesgos. Daría lo que es la probabilidad, el índice de personas expuestas se pone 2, porque son 8 trabajadores. El índice de capacidad se pone 1, ya que el ruido, los trabajadores son homologados, por ende, en la capacitación se le hace recordatorio que el trabajo a desarrollar es constantemente con ruido, ¿no? Por ende, la capacitación sí se le da. El índice de la duración de la exposición básicamente sería 4, porque los trabajos de soldadura se generan casi a un tiempo muy largo el factor ruido, ¿no? Prende sería 4. Lo que viene a ser el índice de la eficiencia de controles, bueno, sería 1, porque se le otorga su EPP adecuado para el trabajo. Entonces, tenemos el índice de la probabilidad, que sería 8, y severidad sería 2, ¿no? Nuestro riesgo sería 16, porque la multiplicación de 8 por 2, 16. Y el nivel de riesgo sería moderado, ¿no? Y nuestra medida de control sería el uso obligatorio de protección auditiva. Básicamente es el ruido no superior a los 85 decibeles, el monitoreo médico periódico, se encarga de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Y lo que viene a ser el siguiente peligro sería cables cruzados.
y su riesgo sería caían a diferente nivel, ¿no? A nivel del piso. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Las contusiones, ¿no? Del trabajador. Referente a la probabilidad, tenemos dos en el índice de personas expuestas. Es referente a la índice de capacitación, es a la índice de duración de la exposición, uno, índice de la eficiencia de controles, nos daría un resultado de 9, ¿no? ¿Quién sería 2? De lo cual nuestro riesgo sería 18, ¿no? Básicamente en el nivel de riesgo importante. Referente a este peligro, sería nuestra medida de control. Nuestra medida de control sería programa de mantenimiento eléctrico de acuerdo al Código Nacional de Electricidad, ¿no? Bueno, ya una vez ya identificado todos los peligros, ahora pasamos a lo que viene a ser la elaboración de un mapa de riesgo, ¿no? En un taller de soldadura. Aquí observamos nuestro esquema de un taller de soldadura, donde encontramos taller eléctrico, taller de soldadura, una zona libre, ¿para qué? Para casos de emergencia, ¿no? Un local de almacenamiento donde se guardan las herramientas, oficina donde se desarrollan llenado de documentos específicos para trabajos a realizar. Lo más importante, el baño, ¿no? En otros lugares observamos diferentes señalizaciones, ¿no? Por ejemplo, en el almacén tenemos una señalización que nos indica precaución porque si haya objetos sueltos en nivel piso, ¿no? También nos habla sobre, hay fuente de tensión en el dicho almacén. Referente a la oficina también tenemos, hay tensión abierta en este ambiente. También tenemos la precaución anticaídas, y en el baño también, ¿no? Precaución ella al mismo nivel. Bueno, referente al taller eléctrico, tenemos el uso obligatorio del BP. Básicamente es un señal donde vamos a observar al ingreso de un local. Básicamente, señalización se observa en la mayoría de todos los trabajos, ¿no? Si vamos a un lugar de trabajo referente a construcción, se observa esta señalización al ingreso a la puerta. Bueno, también tenemos lo que es electricidad con una señalización amarilla. También tenemos lo que es caída, lo que viene a ser la ergonomía, ¿no? Referente a la electricidad tenemos la ergonomía, la posición de trabajo, cómo es la posición a que se debe de realizar el trabajo, las pausas activas, ¿no? Todo eso. También tenemos lo que viene a ser la caída al mismo nivel. Referente a taller de soldadura, vamos a observar nuestro uso obligatorio del PPP, de lo que consta el casco, los tapones, los, los, los guantes, los zapatos de seguridad y las gafas, ¿no? Y ahora, en la actualidad, que se ha incorporado el EPP adecuado o el importante, que es la mascarilla, ¿no? Básicamente para trabajos en un taller se utiliza no la mascarilla de media cara, ¿no? Porque básicamente va a estar un poco incómodo para realizar el trabajo, entonces se utiliza la mascarilla N95, ¿no? Bueno, también tenemos una zona libre, ¿no? Donde básicamente es para la reunión si es que hubiera un caso de sismo, ¿no? También tenemos una señalización donde nos indica por dónde salir en caso de que haya un apagón.
estuviéramos de noche en este taller, de la hora. Básicamente la señalización de color verde son iluminantes, ¿no? De noche tiene una iluminación visible por donde nos podemos guiar fácilmente, ¿no? Bueno, y por último tenemos el portón de ingreso. Básicamente es el ingreso de vehículos que ingresen productos o materiales que requiere el operador en sus lugares de trabajo, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte referente a lo que es el trabajo final de R1 y el R2, ¿no? Muchas gracias.